¿Qué tal, familia? Qué bendición que estés viendo esto. Te invito a que reúnas a tu familia y que juntos adoremos el nombre de nuestro Dios. Vamos, Silas. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros, así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estoy llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estoy llenando. Te anhelamos, Jesús. Con fuego y viento, bien hazlo otra vez. Abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estoy llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estoy llenando. Te anhelamos, Rey. Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti. Vamos, díselo. Te anhelo a ti. Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti. Te anhelamos. Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti. Te anhelo a ti.
Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión nos acompaña el pastor Freddy Tun. Amada Iglesia Restauración, qué gozo y alegría nuevamente estar con ustedes compartiendo con cada una de las familias una porción de la Escritura que pueda dejar en nuestro corazón una semilla para el reino del Señor, para el reino de Dios, y que podamos ver nuestras familias crecer, prosperar, afirmarse en la fe que es en Cristo Jesús. Te quiero invitar a que abras la Escritura, por favor, en Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Quiero compartir contigo una historia que trae un mensaje muy puntual, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, cuando en medio de todo este ambiente tan tremendo, tan terrible, de opresión, de tantas ideologías que se están infiltrando aún dentro de la iglesia, que están queriendo abrazar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, con la finalidad de desviarnos de la verdad de la palabra de Dios. Pero qué tremendo que en tiempos como estos, la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro, trae luz, trae dirección, trae la respuesta y la solución que solamente Dios puede dar a través de su palabra. Quiero que leas conmigo allí desde tu casa y con toda tu familia. Dice: hubo un varón de Ramataim, Sofim, efrateo de la serranía de Efraín, llamado Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Nota muy bien la diferencia. ¿Dónde estaba la diferencia entre cada una de ellas, de las dos esposas? Y este varón subía todos los años desde su ciudad a postrarse y ofrecer sacrificios para Jehová Sebaot, en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Llegado el día, Elcana ofrecía su sacrificio y daba porciones. Nota muy bien la actitud de Elcana. Daba porciones a su mujer Penina, a todos sus hijos y a sus hijas. Pero a Ana le daba una porción doble, porque él amaba a Ana a pesar de que Jehová había cerrado su matriz. Y su rival la provocaba con porfía para irritarla, porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía de año en año, irritándola cuando subía a la casa de Jehová, y ella lloraba y no comía. Y su marido Elcana le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Seguramente tú conoces ya el desenlace en esta porción de la historia en Primera de Samuel, y que Dios concede a Ana la petición de su oración, que era tener un hijo. Pero yo quiero enfocarme en los primeros versículos para que podamos mirar cuál es el modelo de adoración que una familia tiene. ¿Cuál es el modelo que Dios establece de una adoración, de una vida sacrificial, de una vida de búsqueda, pero que es una vida que no está amoldada a una rutina religiosa, sino que hay un fruto en ella? Es decir, que su vida de adoración y de devoción a Dios tenían un impacto en el ambiente, tenían un impacto en el lugar. Y hoy, ¿cuánta falta hacen familias, amados, que donde quiera que Dios nos ha puesto podamos ser un factor de cambio en el ambiente y en el lugar en el que estamos? Hablo no únicamente del hecho de ir quizá de casa en casa, y eso es bueno, es en algún momento si Dios nos guía a hacer algo así, y de ir y compartir de Jesús, pero cuando muchas veces nuestras vidas llevan en ese diario vivir, en ese día a día, un fruto en nuestra vida espiritual, hay un crecimiento, hay un impacto en el ambiente espiritual, es cuando vemos ciudades transformadas, cuando vemos países transformados por causa de familias
que tienen un estilo de vida de adoración. Y mira lo que dice en estos versículos. La primera cosa que yo quiero resaltar dice que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Pareciera que Dios había destinado a Ana al sufrimiento y a Penina no. A Penina le había dado hijos e hijas, no dice la escritura cuántos, pero menciona que era hijos, plural, e hijas. Así que por lo menos tenía 2 y 2 para que sea plural. Estamos hablando que por lo menos tenía 4. Pero Ana no tenía hijos. Y dice la escritura 2 veces en esta porción que era Jehová el que había cerrado la matriz. La pregunta es, ¿por qué Dios quiso cerrar la matriz de Ana? Ana representa a esa iglesia, a ese creyente, a esa familia a la que muchas veces Dios le pone una carga y una necesidad para clamar y para conectarse. Pareciera que el tema de tener un hijo era solamente un asunto emocional para Ana, un asunto afectivo, algo que quizá en su corazón ella quería suplir por alguna frustración personal como mujer, como esposa, como mamá, pero realmente no era así. Detrás de eso dice que era Jehová el que estaba cerrando su matriz. Es decir, Dios estaba provocando en ella una necesidad para despertar su corazón, para activar su espíritu en una búsqueda, en una intercesión y a partir de esa necesidad conectarla al propósito. Todos sabemos que el hijo que Ana tuvo, que fue Samuel, el primer hijo, Dios lo tomó para sí, es decir, Ana lo llevó al templo donde estaba Elí, el sacerdote, y dice que allí creció Samuel y Samuel se convirtió en uno de los profetas más importantes en el antiguo pacto. Entonces la necesidad de Ana dio a luz, dio origen al cumplimiento de un propósito, a que Dios hiciera algo a lo largo de la historia y que viniera a la tierra una persona que iba a conectar el plan de Dios, e iba a conectarse, mejor dicho, en el plan de Dios. Entonces, yo quiero resaltar una vida de oración efectiva, una vida de oración como familia, como creyentes, tiene que ver con aprender a no mirar únicamente nuestra necesidad para orar por ellas y que nuestra única motivación sea nuestra propia necesidad, sino como en el ejemplo de Ana, cuando nosotros comprendemos que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad, allí en medio de esa necesidad, en medio de esa carga, hay algo que Dios quiere despertar en nosotros. Quizá tú estás atravesando algún tiempo de enfermedad, tú o algún familiar, y eso te está llevando a despertarte en clamor por alguien enfermo. Yo te quiero invitar a que no solo te enfoques en tu necesidad de enfermedad o en la de la persona que está cerca de ti, sino que tú puedas mirar que esa necesidad Dios la ha puesto o Dios la ha permitido. No estoy diciendo que Dios haya mandado la enfermedad porque no es así, pero Dios aprovecha ese escenario de necesidad para despertar en nosotros el clamor, la intercesión y que aprendamos a vivir conectados al plan y al propósito que Dios tiene. Qué tremendo cuando muchas veces atravesamos momentos difíciles y solamente así oramos, solamente así buscamos. ¿Cuánto creyente solamente va y se acerca al Señor, como dice, al trono de la gracia, como dice la Escritura, pero únicamente cuando tienen una necesidad? Cuando aparentemente todo está muy bien, vivimos desconectados del plan de Dios y muchas veces Dios permite los tiempos de necesidad para sensibilizar nuestras vidas. Yo quiero invitarte, amado, familia, no esperemos una necesidad. Aunque ciertamente la necesidad lo activa, debemos vivir apercibidos de lo que Dios quiere hacer en todo momento, tal y como el Cana lo hacía. ¿Qué otro aspecto quiero dejar en tu corazón? Dice que había un varón que era el Cana, que subía todos los años desde su ciudad a postrarse y ofrecer sacrificios. Es decir, no es que él únicamente lo hacía cada año o esperaba cada año. Era la costumbre en aquel momento de que cada año las familias subían a Silo, que era el lugar que se había destinado para ofrecer sacrificios a Dios. Era una forma en la que el pueblo conservaba su devoción y su búsqueda al Señor.
Como el día de hoy a lo mejor tú y yo nos reunimos para adorar a nuestro Dios cada semana. Ellos lo hacían en un lugar especial y en una fecha determinada. Era la costumbre que había en ese entonces. Pero yo quiero resaltar el corazón generoso, el corazón pendiente de Elcana para con su familia. Elcana era un hombre responsable espiritualmente de su casa. Elcana era un hombre, era un padre de familia que conocía su asignación delante de Dios y no estaba esperando que alguien más tuviera la iniciativa. Dice que él subía todos los años desde su ciudad para postrarse y ofrecer sacrificios para Jehová Sebaot en Silo. Él era el que tenía la iniciativa y hoy en día necesitamos, padres, que nos levantemos nosotros como Elcana para vigilar la adoración de nuestra casa. Si en nuestros hogares no hay una búsqueda intensa del rostro de Dios, no es culpa de la esposa, no es culpa de los hijos, es responsabilidad de los padres. Porque a nosotros Dios nos ha llamado para modelar búsqueda. Si mis hijos no saben adorar, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del área infantil que no les esté enseñando a adorar o a buscar al Señor. Es responsabilidad de los padres, porque somos los padres, según el modelo bíblico, como lo estamos leyendo aquí, eran los padres, era el padre o en su defecto las familias que no tienen a papá, quizá mamá, los responsables. ¿Sí? Los responsables de inculcar una vida devocional, una vida de adoración, de oración, de intercesión, de búsqueda del rostro de Dios. Era Elcana el responsable y cada año no fallaba. Dice que él le daba las porciones, esa actitud de él llevar el sacrificio, pero no pensando únicamente en él, sino que su carga y su preocupación era su familia. Entonces él le daba porciones, es decir, tomaba de su ofrenda y le daba a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a las esposas, les daba para que ellas no llegaran delante de Dios con sus manos vacías, sino que como familia él les enseñaba a adorar. Qué modelo y qué ejemplo tan tremendo el del Elcana. Con razón, cuando Samuel fue creciendo, no habla mucho de los hijos de Penina, pero de Samuel habla cosas increíbles. Y cómo Dios le levantó como un profeta, y dice la escritura que no dejó caer una sola palabra a tierra. Pero si tú lees el contexto donde Samuel creció, y creció con un profeta como Elí, con un sacerdote, como Elí, que era un hombre que era indiferente ante la maldad y ante el pecado de sus propios hijos y consentía tantas cosas, desconectado de Dios totalmente. Es muy claro que Samuel no aprendió ese ejemplo de búsqueda y de devoción y de adoración de Elí. Lo aprendió de su padre. Estoy seguro que aunque a la lejanía, pero él sabía que su padre no fallaba para ir y adorar al Señor. Y esa herencia, ese corazón buscador, ese corazón interesado en que su familia pudiera desarrollar una comunión y una relación con el Señor, ese fue el linaje, esa fue la herencia que produjo que Samuel fuera un siervo de Dios, un hombre de Dios que cambió el destino de toda una nación. Wow. Elcana era un hombre que no dejaba tampoco pasar estas fechas, esos momentos importantes. Yo quiero preguntarte, amado, padres que me están mirando, que me están escuchando, mamás, tú que tienes la responsabilidad de guiar a tu casa, ¿lo estamos haciendo? Me incluyo yo. Estamos tomando un tiempo más allá de las reuniones de su presencia en casa, a lo mejor una vez a la semana. Estamos orando por nuestra casa. Tomas un tiempo en las mañanas, en las tardes, en las noches, para tomar a tus hijos y poner tus manos sobre ellos y orar y profetizar y cubrirlos. Tomamos un tiempo para tomar la escritura, agarrar la palabra de Dios y sentarnos como familia. Mire, eso es un desafío, porque la gran mayoría de nosotros, mire la cultura, tenemos tiempo para sentarnos para hacer tareas. Tenemos tiempo para sentarnos para hablar muchas cosas, para platicar, para ver una buena película, que no digo que esté mal, ¿sí? Para convivir, para ir al cine o no sé, para ir a un restaurante. Pero muchas veces no sacamos un tiempo
para abrir la palabra de Dios y para ministrarles por lo menos una porción de la Escritura a nuestros hijos. Pero porque eso demanda de nosotros que estar conectados. Amado, que tú puedas sacar un tiempo, que tú puedas tomar a lo mejor la palabra de Dios y extraer algo, no que viste en una predicación, no que escuchaste en una predicación, no que viste ni escuchaste en alguna reunión o en algún mensaje, algo que venga de Dios directamente para ti, para tu corazón, que afirme tu fe, que desafíe tu fe y que tú puedas compartir eso y vertirlo sobre tu casa, tu familia. Esas cosas son las que marcan las grandes diferencias. ¿Qué otra cosa me impacta? El ambiente. Porque dice que cuando el Cana subía a ofrecer, dice, lo hacía en Silo, pero dice en el versículo 3, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Si tú vas más adelante, ¿sí? Y tú lees un poco acerca del ambiente que había en este tiempo en el que Elí estaba y sus hijos estaban. Dice la Escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos. Dice la Escritura que eran hijos de sacerdote, pero que en lugar de acercar al pueblo, contaminaron al pueblo, llevándose a las mujeres a fornicación, robando de las ofrendas y los sacrificios para ellos. Y dice que ellos ponían trabas a la gente que venía a ofrecer con un corazón sincero, eran piedra de tropiezo. Y dice que Elí, siendo el sacerdote, nunca los corrigió cuando los veía pecar, sino que los consintió, y Dios juzgó a Elí matando a sus dos hijos y matando a Elí también. Es decir, el ambiente que imperaba en ese lugar era un ambiente de mezcla, de corrupción. Era un ambiente en el tema espiritual y en el tema político y en todos los demás ambientes. Era un ambiente contaminado, donde ya no había una palabra de Dios fresca, pura, que trajera dirección, donde todo se estaba corrompiendo, donde a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le decían malo. ¿Te suena familiar eso en el día de hoy? Amado, es lo mismo que hoy el mundo está viviendo. No estoy hablando únicamente del tema dentro de la iglesia, aunque hay iglesias que sí están en un ambiente parecido, pero estoy hablando en el mundo. Hay un ambiente espiritual corrompido, donde a lo malo le han llamado bueno y lo quieren justificar, y a lo bueno lo están condenando, aunque son principios que la palabra de Dios establece para la bendición de las naciones. Por eso en medio de esos tiempos Dios levantó a una Elcana y a una Ana con su hijo. Por eso en medio de estos tiempos Dios quiere levantarte a ti y a tu casa como una familia que sepa adorar y sepa buscar a Dios. Porque lo que trae las transformaciones en las ciudades y en los países no son los gobiernos, con todos los esfuerzos que puedan hacer. No es la sociedad, no es la gente o aquellos que tengan alguna buena intención en el tema social, programas sociales o cualquier cosa que se quiera mover. No son ellos los que producen los cambios. Los que producen cambios trascendentes, profundos, permanentes, son aquellos que tienen el poder, como Jesús dijo, a quienes les ha dado la autoridad para que lo que aten en el cielo sea atado en la tierra, y lo que desaten en el cielo también será desatado en la tierra. Está hablando de ti y de mí. Está hablando de gente como Elcana, familias como la del Elcana, que han conocido la verdad, que han conocido a Cristo Jesús, que hemos venido a una nueva vida y a un nuevo nacimiento, y que hemos sido llamados para que a través de nuestra casa y desde nuestra casa establezcamos el reino de Dios mediante una vida que sea congruente y obediente a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso Dios te está llamando a ti y a mí. Por eso Dios está inquietando nuestro corazón, y en las últimas semanas está insistiendo tanto el Señor para que tú y yo tomemos nuestra responsabilidad como lo hizo Elcana.
para que nuestra casa no crezca con una costumbre religiosa de ir solamente, como quizá los hijos de Penina, que iban solamente de tiempo en tiempo, pero nunca se habla de la Biblia, en la Biblia de ellos algo trascendente, algo importante, que ellos hayan establecido algo, pero sí se habla de Samuel. Sí se habla de Samuel como quien ungió a uno de los reyes más grandes sobre la tierra, David, que era una figura de Cristo. Sí se habla de Samuel como aquel que no dejó que sobre la tierra cayera una sola de las palabras que Dios había hablado, porque tenía un corazón obediente desde muy pequeño. Desde que Samuel era muy pequeño, tenía una sensibilidad a la voz de Dios por causa de la adoración que aprendió quizá desde pequeño por su padre. Qué increíble, amado. Yo quiero animarte a que no perdamos esta bendición. La tierra, dice la Escritura, que gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos. Tú y yo somos hijos. Tú y yo debemos manifestarnos. Este es el tiempo en el que tú y yo debemos manifestarnos, en el que tú y yo blindemos nuestra casa, blindemos nuestras familias, blindemos a nuestros hijos, enseñándoles lo que la Escritura dice. No solo diciéndoles lo que no deben de hacer, sino diciéndoles lo que a Dios le agrada que hagamos, que es muy distinto. No solo diciéndole a nuestros hijos, no peques, sino también enseñándoles la plenitud a través del Señor y encontrar en Él la plenitud en sus vidas. Y entonces el pecado se alejará de sus vidas cuando ellos se acerquen a la palabra y encuentren en el Señor su plenitud. Termino con esto diciendo, dice que Ana llegó en el versículo 9, un año después que hubieron comido y bebido, Ana se levantó en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una jamba de la casa de Jehová, ella con amargura de alma suplicó a Jehová y lloró efusivamente. Verso 11. E hizo un voto diciendo, Jehová Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y jamás pasará navaja sobre su cabeza. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Estas son una de las oraciones que yo le llamo oraciones peligrosas. ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones con promesas que nunca hemos cumplido, amado? No sé si a ti te ha pasado, de pronto a mí sí. A veces vamos delante del Señor y prometemos cosas que luego no cumplimos. Señor, si tú me bendijeras con una casa, yo te voy a adorar, yo te voy a servir. Y cuando tenemos esa casa, la cuidamos tanto, no digo que no lo hagamos, le damos un lugar tan importante en nuestras vidas que vivimos desgastados por ella y no por el reino de Dios, por los propósitos de Dios en nuestras vidas. Oramos por un auto, Señor, si tú me dieras un auto, yo no faltaría a la oración, no. Y a veces Dios nos bendice y decimos, no, ya es muy tarde, es que hay lluvia, es que no se puede, es que me queda muy lejos, es mucha la gasolina. Y a veces Dios dice, tú pediste para algo y no has cumplido. Oh Señor, si tú me dieras un hijo, si tú me dieras una esposa, las mujeres un esposo, una familia, y cuando lo obtienen, dicen, ya no tengo tiempo para servir, porque debo dedicarme a, es que ya no lo puedo sacar porque el niño es muy pequeño, o a lo mejor, no lo sé, cualquier otro tema o motivo. Esta es una de las oraciones que comprometen, pero cuando Dios mira fidelidad en nuestro corazón, hay respuesta a la oración. ¿Sabe por qué muchas veces lo que oramos y pedimos no nos es dado? Porque Dios mira que nuestro corazón, aunque aparentemente está pidiendo para Él, la realidad es de que nuestra motivación no es el Señor ni el reino de Dios. Es nuestro bienestar únicamente. Santiago decía, ahí en la carta de Santiago, él decía,
Cuando piden, piden mal, por eso no reciben. Porque cuando piden, solamente piden para vuestros deleites, decía el apóstol Santiago. ¿Y cómo es que acá lo podemos mirar cuando el Cana le dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Sabes qué iba implícito en esa pregunta? El Cana estaba diciéndole a Ana, Ana, Dios no ha concedido la petición de tu corazón, porque en tu corazón esa necesidad ha superado el lugar que Dios debería de tener. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿no soy yo mejor que tener hijos, Ana? Y yo estoy seguro que en ese momento Ana en su corazón reflexionó, y por eso en el versículo 10, en el 9, en el 10, en el 11, dice que ella comienza a llorar, porque quizá en su corazón ella comprendió que realmente su motivación estaba incorrecta, que realmente en su corazón ella no estaba amando más ni a su familia, ni a su esposo, ni al Señor, obviamente. Estaba más interesada en encontrar ese hijo que tanto deseaba y que tanto anhelaba, como muchas veces nos sucede a muchos. Cuando buscamos un trabajo para ganar bien y no reparamos ni nos importa el costo, a veces de dejar a nuestras familias, a veces de renunciar al tiempo y al tiempo de calidad que les podemos dedicar. A veces vivimos esclavos del dinero y del bienestar y por mantener un estatus y una comodidad en la vida, y no nos importa lo que tengamos que sacrificar para lograrlo. Y a veces obtenemos, pero ya no para bendición, sino para maldición. Terminamos enfermos al paso de los años, con a lo mejor algo de recurso, pero nuestros hijos perdidos. ¿De qué nos sirvió? ¿De qué sirvió todo el trabajo de tantos años y tanto esfuerzo si vemos a nuestra casa lejos de Dios, sin salvación y sin vida eterna? Ana quizá en ese momento lo entendió. Ana quizá en ese momento reflexionó, y entonces fue que corrigió y le dijo, Señor, si tú me lo das, aunque tú me lo des, yo te lo voy a entregar a ti, porque quiero que mi corazón se alinee a tu voluntad. ¿Sabes? El Cana veía ese corazón en Ana, por eso le daba una doble porción. ¿Sabes qué estaba haciendo el Cana? El Cana estaba profetizando sobre su hija, sobre su esposa, el hijo que aún no tenía. El Cana conocía el corazón de su Dios. El Cana sabía que aunque Ana no tenía un hijo, si Jehová le había cerrado la matriz, entonces Jehová la podía volver a abrir. Por eso cuando le daba la porción, porque la amaba, le daba una porción para ella y le daba una porción para ese hijo que aún no tenía, pero que él estaba seguro que algún día Dios le iba a dar. Amada iglesia, es un tiempo para que reflexionemos. Familia, es tiempo para que nos sentemos un momento, hagamos un stop en nuestras vidas y podamos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra casa? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Aquellos niños que hoy a lo mejor ya son jóvenes, adolescentes, adultos, a lo mejor ya hasta casados, yo no lo sé. ¿Qué estamos haciendo con aquello que Dios nos ha encomendado en nuestras manos? ¿Hacia dónde los estamos guiando? Hace un momento escuché una frase que tocó mi corazón de una forma impresionante. Y me decía mi pastor, el destino de nuestros hijos está en la mano de sus padres. Lo voy a volver a decir, el destino de los hijos está en la mano de sus padres. Cuando hay padres que entienden propósito y destino de parte de Dios, aunque quizá no sepan cómo, dice la Escritura, por muy torpe que seamos, eso es lo que dice el Salmo, no nos desviaremos, porque Él es el más interesado en guiarnos. Cuando hay un corazón interesado, sensible, pendiente de lo que Dios quiere hablar, como lo era el Cana. ¿Qué estamos haciendo con nuestra casa? Amado, es un tiempo en el que aún podemos corregir. Si no lo hacías antes, lo podemos hacer. Toma un tiempo para tu familia.
Toma un tiempo para tu casa. Toma un tiempo para orar por ellos. Enséñales la palabra. Ahora los niños que están con nosotros en la iglesia infantil, estamos llevando el TCD. Dedícale tiempo al TCD como una herramienta para ayudarte a desarrollar la disciplina de la búsqueda y la lectura de la palabra con tus hijos. Dedica un tiempo y tú mirarás que habrá un fruto de parte de Dios en sus vidas, no solo en su fe, sino que además tus hijos y mis hijos serán, como dice la Escritura, saetas en manos del valiente. El enemigo no podrá contra ellos. No habrá influencia del mundo, no habrá ideología de género ni nada que se le parezca que quiera engañarlos, porque estarán blindados por la palabra de Dios. Te mando un abrazo fuerte, un saludo, que Dios nos siga dando dirección, sabiduría para llevar a cabo aquello que nos está llamando, y que Dios te bendiga y te prospere como familia. Les amamos, amados, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en la lección de su presencia en casa. Hasta pronto. Generación que conquista, generación que se mueve, generación que adora. Recuerda que nuestra reunión no termina en casa. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales todos los domingos en los horarios de 9 y 11:30 a.m. Hasta pronto.